espacio, su tiempo, pero de manera honesta con valores, parece que no es lo más conveniente. Sin embargo, yo estoy 13 años dando clases y la verdad que presencial o virtual, igual he visto hacer trampa. Es decir, posiblemente son más sinvergüenzas cuando es virtual, pero igual he visto hacer trampa. Sin embargo, a ustedes también se les va a decir que no es el único medio de evaluación el examen. Por supuesto, nosotros por nuestra formación objetiva le damos mayor preponderancia al examen, a los exámenes parciales. Eso es evidente. Sin embargo, con nuestra ayudante hemos preparado trabajos que van a tener que reunirse en grupos para poder presentar, pero ese trabajo no solo sirve como calificación, sino como un proceso de aprendizaje que por supuesto les va a servir mucho para ustedes. Fíjense, tan importante es el transporte, pero tan importante que, por ejemplo, en este problema que hay entre Rusia y Ucrania, la única entrada marítima que se tiene es por el estrecho del Bósforo, que lo administra Turquía. Y en las convenciones que han tenido con países europeos y todo, dice que Turquía puede administrar en época de guerra el dejar pasar o no pasar a los buques de guerra. Entonces es un problema que, por ejemplo, logísticamente podría tener Rusia. No estoy hablando a favor de Rusia ni de nada. Creo que toda utilización de la fuerza y en este caso desmedida no es lo más adecuado. O sea, no creo yo, particularmente les digo. Tampoco creo que las sanciones como el que en Rusia ya no haya Champions League o no vean Qatar 2022 le signifique gran cosa. Yo no creo, pero bueno, son ironías de la vida. Entonces, les estaba diciendo de que las evaluaciones van a ir no solo por ese lado, sino si tenemos indicadores de este problema sanitario del coronavirus que ha disminuido algo, podríamos, por ejemplo, elaborar nosotros nuestras propias encuestas para determinar la demanda del transporte que hay en un segmento poblacional en Cochabamba. Por ejemplo, el distrito 6. El distrito 6 es por la Laguna de Lalay, por ejemplo. Entonces, todas esas actividades que nos ayudan a tener una mejor formación en conocimientos y en práctica, nos va a servir para hacer la evaluación final. Conclusión, si bien las evaluaciones parciales tienen mayor peso estadístico, pero se va a calificar también la participación de ustedes. Entonces, a mí yo voy a ver si creo cuál será lo más conveniente. Sin embargo, en primera instancia vamos a pensar que las evaluaciones también podrían ser virtuales. Sin embargo, queda la reflexión. Si yo veo que hay un mal manejo en esa opción que se les da de libertad para que ustedes puedan sentarse, ni siquiera deberíamos tomar con cámaras, porque no yo por lo menos, si bien aprendo con ustedes cada clase, pero lo que menos quiero aprender es a ser comisario, eso no quiero ser. Entonces vamos a ver, sin embargo, vamos a combinar con la presencialidad antes de los exámenes parciales. Por ejemplo, ustedes, no sé si alguien me puede decir qué días tenemos clases, por lo menos al inscribirse habrán visto eso. ¿Qué días tenemos? Los miércoles y viernes a las 18:45 y los sábados a las 8:15. Ya, a ver, póngale que tenga a las 9 el día sábado, a las 9 tenemos. Examen.
Entonces podemos utilizar el día miércoles y viernes de manera presencial para que yo vaya a la hora que nos corresponda y podamos ahora intercambiar justamente criterios, conocimientos, lo que quieran, o pueda ser un momento para que ustedes también puedan preguntarme muchos tópicos que no he entendido. Entonces, ese será el momento en que nosotros podamos compartir, pero con objetivo de que eso les sirva como preparación para la evaluación primero, para el examen primero, para el examen segundo, para el examen final, no interesa. Entonces, más o menos es el método, el diseño del método que yo tengo para dar clases. Miren, para mí ha sido muy complicado, muy complejo ver cómo hago ahora, porque tenemos la posibilidad de hacerlo presencial o hacerlo virtual. Han llamado semipresencial. ¿Algún comentario acerca de lo que he hablado? Ingeniero, si somos un grupo relativamente pequeño, yo creo que sería muy buena idea el ir más a presencial que virtual. Totalmente de acuerdo, Pablo. Sí. Sin embargo, te voy a decir que están inscritos 89. Pero podemos combinar. Totalmente de acuerdo. Eso, eso veremos cuando lo hacemos. Por eso les decía, esto está abierto. De todos modos, yo sigo pensando por seguridad que la evaluación, vale decir, el examen, no debe ser presencial, porque de los 89, yo les aseguro que van a ir 105 y ustedes me dirán, los 16 adicionales son pues sus jugadores, son sus técnicos que están detrás de ustedes, ¿no ve? Así van a ir. Entonces, es muy complicado. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ir analizando con esto. La unidad 1 dice historia y evolución del transporte. Entonces, tengo que hacer una línea de flujo donde coloque todo lo que, cómo ha ido avanzando, por ejemplo, o mejor no es línea de flujo, perdón, sería mejor una línea de tiempo. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, agarro esto, ¿dónde está? Acá está, acá está. Por ejemplo, yo tengo esta presentación que dice muchas cosas, ¿no? Mucha cháchara que por supuesto debo poner, pero que utilizando este recurso de los videos y colocando a ver, vamos a poner ahí. Vamos a... Entonces, ¿qué les quiero? Bueno, esta es de lo que estaba viendo. Vamos a tener que... En vez de borrar todo esto, es mejor borrar con... A ver. ¿Con cuál borramos todo? Con esto, ¿no? Listo. Aquí vamos a poner... Entonces, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, en esta primera evolución, yo hago una línea de tiempo. Es un ordenador gráfico. Coloco. Podría colocar, si ustedes quieren, ya 4000 años antes de Cristo. Quería poner 5000, pero ya pues. Entonces podría ser llegar hasta el 2022. Entonces colocar ahí toda la evolución del transporte. Entonces fíjense, esta explicación les pregunto, ¿no sería mucho más adecuado, por ejemplo, que
trasladarnos y ver, por ejemplo, este video. No sé cuál será, pero podríamos agarrar cualquiera. A ver. A ver, no. Podemos copiar, venimos acá. Entonces vengo acá. Tal vez no estén escuchando. Esa no es mi cara. Pero se está viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. No se escucha. ¿Se escucha o no? Se escucha medio raro porque está por su micrófono. No es mejor ver así en este caso y explicarles paso acá. Por ejemplo, esto es uno de los puertos más grandes en Shanghái. Y fíjense el volumen de transporte que se está moviendo o que se está transportando. ¿Qué les llama la atención de esto? Estoy hablando de volumen de transporte, ingeniero. ¿Usted cómo calcula el volumen? El peso podemos decir, este barco, porque es un puerto que lleva 30.000, lleva como 6.000 toneladas de carga. ¿Y cómo calculo el volumen, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? Visualmente nos estamos adelantando a la unidad 4, pero yo tengo fotos porque fui recién a un puerto también en Curitiba, en el estado de Paraná, no Curitiba, es un estado. Y por ejemplo, he podido ver esto, claro, en dimensiones mucho, en escalas pequeñas, esto es un monstruo, pero lo que hice pude también medir. Entonces, algo en común tienen esto, a ver, fíjense. Los contenedores y por supuesto las dimensiones de los contenedores tienen que ser estándar. Y para eso las Naciones Unidas se ha reunido en Suiza y ha sacado vamos a decir, unas dimensiones estándar. Entonces el 20 feet, ese es el 20 pies, ese es vamos a decir, la unidad de medida de volumen. ¿Cuántos 20 feet? Entonces hay que ver aquí 6, 10, 20, 40, 80, 200. Entonces ya sé cuántos es el volumen. ¿Se entendió? Entonces la pregunta es esta. Por ejemplo, en estas unidades de aprendizaje, ¿no será mejor utilizar este método? Entonces lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a hacer, como decía, semipresencial. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, estamos conversando. Melanie. Sí, ingeniero, totalmente de acuerdo. Entonces, Pablo, vamos a ver, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bueno, entonces, el día viernes me ha solicitado nuestra ayudante, no sé si la conocen, no es, no es mi pariente, es Azuga Fernández, no sé si la conocen. Y ahorita se me ha ido su nombre. Pero Maya Rossi. La Maya Azuga Fernández, la conocen, ¿no? Yo sí, ingeniero. Ya, ella es mi ayudante, es cierto que apellida Fernández, pero no es mi pariente. Es una buena alumna que va a cumplir esta función. Ayudante. La ayudante es la que ayuda, no es la que traba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es un buen recurso que vamos a utilizar a la ayudante. Con ella vamos a trabajar en unos trabajos que nos van a servir para conocer más y, por supuesto, para lo que más les interesa para tener una puntuación en su evaluación.
Entonces, eso va a ser el día viernes. A ver, de 8 menos cuarto a 8 y cuarto. Le voy a dar media hora. Siempre les doy media hora. ¿Estamos? Hola. Sí, Bueno, miren, ya somos 31. El primer día de clases. Alguien quiera, le vamos a admitir seguramente. Entonces, eso también veremos. Y yo les digo como reflexión, tenemos que, es cierto que debemos vivir ya nuestra nueva realidad, no todo el tiempo vamos a estar enmascarados. Sin embargo, el ser prudentes no, o sea, más bien nos da, como les digo, un aire de confianza. Prudencia, confianza, entonces uno puede ir desarrollando los temas. Entonces, eso más o menos sería el método de enseñanza. Ya les decía un principio, no solo he venido a enseñar, sino he venido a aprender. La metodología, el método va a ser la combinación virtual-presencial. La metodología estamos viendo, vamos a utilizar videos, vamos a utilizar el dossier, vamos a generar esos trabajos que son muy interesantes en las que va a acabar en la edición de un video. Creo que han hecho ya con otros docentes. No era mi fuerte hacer eso, pero también debe formar parte de la evaluación. Pero no estamos yendo a entregar para tener la nota de un parcial. Estamos yendo a entregar primero para aprender. Vamos a poder editar un video, se les va a enseñar si no saben. Y esas van a ser, por ejemplo, evidencias de que hemos trabajado en equipo. Y por supuesto eso también va a tener su nota, pues por supuesto tiene que tener como la participación también en clases o como el diseño de una ficha de encuesta para saber cómo se podría mejorar los sistemas de transportes en diferentes zonas del municipio de Cochabamba. Entonces, ¿hasta acá los he entendido? Hola. Sí, ingeniero, se entendió. Ya, entonces, vamos a ver. Esta es la asignatura. Ya sabemos qué días debemos pasar clases y el día viernes hemos dicho que vamos a contar con la ayuda de Maya, pues nuestra ayudante. Entonces, si hablamos de transportes, estamos hablando de mallas o redes. Perdón, por favor. Les digo, tengo siempre la suerte de que mis tesistas me llaman cuando estoy ocupado. Un ratito, por favor. Y ya no sé dónde estábamos. ¿Alguien me puede decir en qué estábamos? Hola. Hola. Ya. Entonces, decíamos que una herramienta, bueno, primero, la metodología. Entonces, vamos a ver con la metodología cómo vamos a hacer. La metodología va a ser, molesta, la metodología. La metodología vamos a ver cómo nosotros vamos a ir estructurando la clase. Vale decir lo que acabamos de decir. El método es presencial virtual, la metodología. La metodología va a ser haciendo encuestas, va a ser estructurando clases mediante videos para que la comprensión, por ejemplo, como la unidad 1, sea mucho más fácil. Es decir, eso se llama metodología, la secuencia, cómo vamos a llevar adelante.
y la técnica es el uso de herramientas. Entonces, por ejemplo, en el uso de herramientas para el procesamiento de las encuestas, algo les voy a explicar del SPSC que ya llevamos con algunos de ustedes. Entonces, esas son las técnicas cómo se debe o cómo se formula una encuesta. Eso es lo que nosotros vamos a ver como técnicas para llevar adelante. Tenemos el método presencial virtual, la metodología, la secuencia, cómo vamos a ir dando las unidades. Espérenme un ratito, por favor, ¿no? Este no va a dejar un ratito. Pensé que iba a volver a llamar, 3 veces a llamar. Ya. Entonces hemos visto el método, la metodología y las técnicas que vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces continuamos acá. Entonces, necesariamente debemos ver la planificación. Estamos hablando, por ejemplo, del transporte en centros urbanos y no urbanos. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, si yo veo el transporte en la carretera entre Cochabamba y La Paz, ¿ese transporte será urbano o rural? Hola. Será rural, ¿no ve? Estamos viendo, cuando ustedes lleven carreteras, uno van a ver la clasificación. Entonces, hay carreteras urbanas y carreteras rurales. Las rurales son las que unen, por ejemplo, centros urbanos. Entonces, será más complicado planificar el transporte en estas vías rurales. No, donde hay sí mucha complicación es en las vías urbanas. ¿Va? Después, si yo estoy planificando, debo ver procesos y estrategias del transporte para el desarrollo regional, vale decir, el desarrollo local. Por ejemplo, y con esto vamos a ir concluyendo, porque todavía, es decir, hemos venido pocos, somos 38, somos 36, ya se han salido. Por ejemplo, nosotros podemos poner esto. ¿Me pueden decir qué es esto? BRT. Hola, estamos hablando en términos de transporte. Podríamos decir ¿Autobús de transporte rápido? Sí, bus de transporte rápido, siglas en inglés. Bus de transporte rápido. Y fíjense, eso es lo de bueno, pues. Entonces yo veo esto. Y les digo, siempre utilizo las imágenes. Porque es más fácil, dice que lo visual se aprende mucho mejor. Entonces, fíjense esto parece que está más agradable. Esto que vemos que son los anillos. ¿Es un sistema de planificación del transporte urbano? Sí. ¿Es una de las buenas planificaciones? Sí. Esto, por ejemplo, lo tienen en Londres, este mismo sistema por anillos. Entonces, pero aquí yo agrego esto, el bus de transporte rápido. Este es el bus de transporte rápido. Pero, no, pucha. Pero nuestro amigo Johnny, el alcalde, porque territorialmente la tuición está bajo el municipio. Fíjense, ¿qué son estos que podemos rescatar? ¿Qué podemos ver acá? Son cordones de separación, vale decir, estas vías o esta vía, porque en algunos lugares hay para dos, el resto es para uno, estas vías son de uso exclusivo del transporte masivo. ¿Y por qué queremos transporte masivo? Por dos razones. Primero, por razones medioambientales. Estos buses transportan mayor cantidad de gente. Y segundo, que el transporte se vuelve más eficiente, economía. Entonces,
a nuestro amigo Johnny creo que no le gustó esto y quería sacarlo y quería votar porque había un desconocimiento total de este tipo de transporte. Entonces, yo les voy a mostrar esto. ¿Esto qué es? Es un BRT, ¿verdad? ¿O no es un BRT? Con Sí, es una un sola, BRT. es con una sola articulación. Por supuesto, yo estoy en ese curso. Es el BRT. ¿Dónde es esto? En Curitiba. Y fíjense, han separado. Esta es una calzada donde apenas va el transporte, vamos a decir, particular o el transporte particular o el público, pero no el BRT. Y si se fijan, tienen para ir en este sentido y para volver. Y estas son sus paradas. Aquí atrás está este carril, está aquí atrás y atrás también de este. Y resulta que esta ciudad de 2 millones de habitantes tiene muy poco problema con este sistema de transporte público que es masivo y rápido. Sin embargo, creo que están planificando hacer un metro. Tendrán su propio diagnóstico de por qué hacen un metro. Seguramente el crecimiento poblacional es fuerte, parece que sí, pero en este momento, después de más de 20, 30 años, este sistema de transporte sigue siendo eficiente en esta vía, en esta ciudad que es Curitiba. Entonces, esas cosas no conoce el CONI y lo quiere eliminar, pero bueno, ven esto, han visto, son sus paradas intermedias y estos son sus delimitadores. En el otro lo están viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Son delimitadores de fierro. Pero bueno, ya, no en todo es fierro, por si acaso, hay también de este tipo, pero lo que está claro es que este sistema de transporte, para su implementación, debe tener carriles de uso exclusivo. Por supuesto, como está en el primer anillo, y todos los anillos deberían tener este sistema de transporte, los transportistas son los que menos quieren, porque los transportistas están acostumbrados a entrar, salir, es decir, no hay cultura o educación vial. ¿Hasta aquí hemos entendido algo? Hola. Sí, Bueno, entonces, eso es lo que nosotros vamos a, eso es lo que nosotros vamos a ver. Está cargadito, sí, no se hacen así las diapositivas, no, pero es para hacer la introducción. Entonces, de lo que hemos visto, ¿qué tenemos? Fíjense, es el tren metropolitano, ¿verdad? Y esto es, ya no La Paz, es Cochabamba. Son las posibilidades de que, al igual que en La Paz, que el transporte masivo se llama Pumacatari, que no lleva más de 60 y tantos pasajeros, acá se está considerando hacer doblemente articulado, uno, dos o una sola articulación. Son las vías que habían propuesto en los talleres que hemos tenido con técnicos de la alcaldía. No voy a hacer más comentarios, esto vamos a ir viendo. Y este es el tren metropolitano. Fíjense qué diferente es a la planificación de Santa Cruz. Si nosotros vemos la ciudad de Santa Cruz, podríamos decir que ha habido planificación. Acá ha sido al revés. Si ustedes se fijan, a ver, ¿qué característica tiene, por ejemplo, en la localización, por ejemplo, del tren metropolitano? Fíjense, esto es la carretera, o si ustedes quieren la avenida, si quieren verlo así, la avenida Blanco Galindo.
Esta es al Valle Alto y es la avenida Villazón. Fíjense, la gente se ha ido asentando justamente porque el transporte empezó a desarrollar a través de la utilización de estas vías. Entonces fueron estableciéndose en zonas aledañas y de pronto esto vino a ser la planificación que nunca hubo. Entonces, a partir de esto que nosotros debemos ahora planificar con esta característica el transporte urbano en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, para esto, nosotros el año 2014, aquí que dice presentación del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, es un proyecto que ha costado, bueno, en realidad, ¿qué ha costado el proyecto? No nos ha costado a nosotros porque venía en carácter de donación del Banco Interamericano de Desarrollo, cerca de $400,000, y en el 2014 se ha hecho el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible. De esto estábamos hablando, los planes. ¿El plan es solo del transporte? No. Hay que hacer el plan maestro de áreas verdes, hay que hacer el plan maestro de salud, el plan maestro de educación, es decir, solo así se va ordenando una población urbana y eso es lo que vamos a ver. ¿Hasta aquí hemos podido entender algo? Hola. Bueno, a ver, Aldair. Bueno, allá, bueno, también es bueno tomar un tecito. Eso también nos ayuda a distancia. Lilian Maura. Hola. Sí, Ya, Alejandro Rojas. Sí, Erika Caroline. sí, se entiende. Bueno, entonces, más o menos, ¿cómo es Juan Carlos Choque? Hola, Juan Carlos. Buenas noches, Inge, ¿se entiende? Bueno, ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces un poco ya hemos diseñado cómo vamos a llevar adelante la asignatura, ¿ya? Bueno, preguntas. Mira, hay que ver, miren, ya somos 36. ¿Y alguien me puede decir que para el primer día es poca gente de los 80 y tantos? 86 creo que son, Pablo. ¿Es poco? Son bastantes, pero quizá más de la mitad son repitentes. Bueno, la verdad, no he visto, no se olviden que, por ejemplo, yo puedo entrar acá, aquí le voy a poner a Maya Suga Fernández como profesora alterna y aquí tengo. La verdad es que yo lo que menos me acuerdo es de los nombres. Sin embargo, me ha llamado profundamente la atención la presencia de tantas personas. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, entonces ahora sí nos vamos retirando. Si no hay ninguna pregunta, si no hay. Hola. Está todo claro, Inge. Ya. Entonces, por favor, si no hay preguntas, vamos yendo. Yo también no me quejo porque me siento feliz porque han participado bastantes. Yo también voy a ir a almorzar, aunque no crean, no estoy hablando, ahora sí, pero una buena hamburguesa voy a ir a comer, eso sí. Ya, muchas gracias. Vamos saliendo, por favor, si no hay mayor
mayores preguntas, no sé, algo, ¿no? Sugerencias, no sé.